Escucha atentamente en Hechos 27, allí en pantalla lo leo. El primer día de la semana. Ese primer día de la semana, hermanos, es el día del Señor, día domingo. Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Hechos 27. Por favor, esté atento a la palabra del Señor. Nuestra fe es práctica, y hoy, en el día del Señor, primer día de la semana, vamos a escuchar la palabra del Señor. Abramos nuestras Biblias en Romanos. Recuerde que nos hemos querido detener acá, en este pasaje de Romanos 8, con el propósito de entender, hermanos, la importancia sobre el asunto para el creyente de mortificar las obras de la carne. Y la semana pasada, mis hermanos, comenzamos a abordar ese segundo punto de esa conclusión lógica que es Romanos 8, del 12 al 13. Romanos 8, del 12 al 13 es una conclusión lógica de lo que previamente el apóstol Pablo ha venido enseñando. Y en Romanos 8, 13, parte A, o sea, la primera parte, es ese segundo punto de esa conclusión. Mire cómo Pablo dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Así que la hemos comenzado a abordar, no hemos terminado de reflexionar sobre este punto, segundo punto de esa conclusión lógica del apóstol Pablo. Así que vamos a continuar allí, mis hermanos. El propósito último de la enseñanza y la predicación de la palabra es que nuestros corazones y mentes reciban con entendimiento espiritual la palabra del Señor. Así que por eso es necesario a veces detenernos un buen tiempo para meditar en estos asuntos. Esta afirmación que hace Pablo para los creyentes: si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Qué le subraya a usted cuando la lee? A usted como creyente. ¿Acaso no le subraya la gravedad de vivir conforme a la carne que mora en usted? Hermano, mire lo que nos está diciendo a los creyentes. Si ustedes viven conforme a la carne, les va a acontecer algo. La consecuencia será morir. Note que no es cualquier asunto el que Pablo le está hablando a la iglesia en Roma, en esta epístola a ella. No es cualquier asunto, hermano, para los creyentes. Nos dice que si en verdad usted como creyente, ama la vida y quiere ver días buenos, apártese del mal. Eso nos lo dice Primera de Pedro 3:10. Es exactamente lo mismo. Así que el asunto, hermanos, este asunto para el creyente es de sumo cuidado y atención. Usted debe estar atento, esforzándose por comprender, y si es posible, a cabalidad, es decir, por toda la Escritura, este asunto que le compete a usted como creyente, porque no es cualquier cosa, es la muerte. Es la muerte, hermanos. Y hace 8 días destacamos la importancia de entender algo antes de abordar este asunto para los creyentes de manera directa. ¿Y qué abordamos, hermanos? Que todos aquí debemos comprender que la salvación, debemos comprender la salvación como un todo. Escuche bien, como un todo. ¿Cómo así como un todo, hermano? Bueno, que la salvación incluye justificación, incluye santificación e incluye glorificación. Eso incluye la obra redentora de Cristo, hermanos. Eso es el todo del Evangelio. Justificación, santificación
glorificación. Y note que previamente en Romanos 8, Pablo ha enseñado la salvación como un todo. En los versículos del 2 al 4 del capítulo 8 de Romanos, notará usted que Pablo habla de la justificación. ¿Y cómo nos lo explica? Pues nos lo explica a la luz de la ley. Que aunque la ley es santa, justa y buena, no puede salvar a ningún individuo, no la puede salvar. Porque la función de la ley, como ya nos ha dicho en anteriores enseñanzas de Romanos, el propósito de la ley es mostrarnos el pecado. El propósito de la ley es mostrar nuestra debilidad para no poder cumplir con ella. En otras palabras, hermanos, la ley nos muestra nuestro pecado, pero no tiene el poder para salvarnos. Eso nos lo dice en Romanos 8, del 2 al 4. Así que note cómo Dios resuelve el problema tuyo y mío frente a la ley, que aunque es justa, santa y buena, no nos puede redimir. Pues Dios, ¿cómo resolvió ese problema? Nos dice Romanos 2, del 2 al 4, Romanos 8, del 2 al 4, que Dios envió a su Hijo en carne, vivió una vida perfecta y sin pecado, y cumplió completamente con las demandas de esa ley, de esa justa ley. Se debía, hermanos, que alguien en la humanidad cumpliese con las demandas de la ley. Bueno, el sacrificio de Cristo hizo posible esas demandas, hermanos. Su vida perfecta, su vida sin pecado, hizo posible esas demandas. Así que en lugar de nosotros ahora ser juzgados por nuestros propios méritos ante la ley, la cual no podemos cumplir porque ahí dice que por debilidad de la carne, es decir, por nuestra propia debilidad y por nuestro propio pecado, que son insuficientes para poder cumplir la ley, pues somos ahora declarados justos ante la ley debido a ¿quién? A la obra redentora de Cristo y a su vida perfecta y sin pecado. Hermanos, esa justificación es una declaración justa que se nos da a nosotros a través de la justicia de Cristo. Es decir, de Él haber vivido esa vida perfecta. ¿Recuerdan? Adán fue tentado con Eva en el paraíso. Nuestro Señor, Marcos 4, que nos dice, no fue tentado, pero Él salió victorioso. Mas Adán cayó, hermanos. Vivió esa vida perfecta. Pero note, Pablo no se queda allí, mostrándonos la obra completa de la salvación de Cristo. La justificación, hermanos, se entienda muy bien. La justificación es esa declaración justa que nos hacen por medio de Cristo. El perdón de nuestros pecados no es un fin, no es el fin de la obra de salvación. Y aquí muchos se podrían escandalizar. ¿Cómo así? No, hermanos, no es el fin de la obra de salvación. Porque cuando usted tiene la justificación solamente, ¿qué es la justificación? Si no es una declaración que se hace a través de otro hacia usted, perdón de pecados. Pero pregunto, hermanos, a la realidad, hoy viviendo aquí, ¿usted sigue pecando? ¿Siendo creyente? ¿Usted sigue pecando? Claro, hermanos. Mire que la justificación, vi a otro, no me hace a mí, en mí mismo, justo. ¿Sí lo nota? Me hace justo por otro, no por mí mismo. Por eso es que la justificación, hermanos, no es el fin de la obra de salvación. Entonces, ¿qué se requiere, querido hermano y hermana? Se requiere de la santificación. La santificación es el proceso mediante el cual Dios nos va transformando a lo largo de nuestra vida para que vivamos en esa justicia. ¿En esa justicia de quién? ¿Mía? No, hermanos. ¿De quién? De Cristo.
Así que la santificación es el resultado, hermanos, es la consecuencia de la ¿qué? Justificación. En otras palabras, si usted ha sido justificado, perdonado, declarado justo por otro, el resultado natural, y lo que se espera del que ha sido justificado en Cristo, es que se vaya santificando. Eso nos lo dice Pablo en los versículos del 5 al 9 de Romanos 8. Así que este proceso de santificación, hermanos, ocurre. ¿Por qué ocurre? No por nosotros mismos, ¿no?, sino por el morador que habita en nosotros, el Espíritu Santo. Pero eso no lo excluye a usted, de que como el Espíritu Santo mora en usted, entonces ya de una manera automática, usted ya, puro totalmente. No, hermanos, la Escritura no muestra eso. Usted posicionalmente, gracias a la justicia y la vida perfecta de Cristo, Dios el Padre lo ve a usted como santo. Eso es santificación posicional, es decir, por otro. Pero la Escritura nos habla de una santificación que el creyente debe llevar a cabo. Y esto es gracias al morador divino, el Espíritu Santo. Pero nuevamente, hermanos, ahí no termina la obra de la salvación. Es decir, no termina solo con la justificación, no termina solo con la santificación, sino que, hermanos, usted se pregunta, pero es que aunque yo me santifico, la santificación se hace necesaria porque aún mora en mi cuerpo, ¿qué? El pecado. Usted se da cuenta como creyente que por más que se esfuerza, usted vence en algunos pecados, pero al vencer un pecado, usted vuelve y cae en otro pecado. Y dice, ¿pero hasta cuándo? Bueno, ese hasta cuándo es la glorificación. Y los versículos del 10 al 11 de Romanos 8, Pablo me habla de ello. Es allí donde se completa el ciclo de redención o de salvación. Recibimos un nuevo cuerpo. ¿Por qué es necesario recibir un nuevo cuerpo? Porque Pablo nos dice allí en Romanos 8, versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Es necesario que se nos dé un nuevo cuerpo, con unos nuevos deseos, con unas necesidades glorificadas, ya no manchadas más por el pecado. Eso se llama la contaminación del pecado, hermanos. Por eso aún el creyente debe ¿qué? Santificarse, esperando a que se cumpla ese ciclo de ¿qué? De salvación que ganó Cristo allí con su obra. Hermanos, esa es nuestra esperanza futura. Todo cristiano, al ver su pecado, al decir, pero Señor, acabé hace 2 días de mortificar este pecado y ya se está levantando otro, no debe desesperar, debe angustiarse y tener convicción de pecado y ir ante el Señor y pedir perdón por ello, claro. Pero su esperanza, ¿cuál es? Señor, una resurrección. En Apocalipsis dice que los creyentes que ya han muerto en Cristo están pidiéndole a Dios el Padre cuándo vendrá la resurrección, cuándo se les entregará sus cuerpos glorificados. Hermanos, como nota, todos estos 3 aspectos juntos, ¿cuáles son? Repita conmigo: justificación, santificación y glorificación. Todos estos juntos, hermanos, completan la obra salvífica de nuestro Redentor en la cruz y con su resurrección. Todo esto es el Evangelio. Y note que esto Pablo lo deja claro en 1 Corintios 1:30. Anótelo ahí para buscarlo en su casa, pero es 1 Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Note allí redención como glorificación. 1 Corintios 1:30. 1 Corintios 1:30. Notará entonces que lo que debemos comprender es que la justificación no es el fin en sí mismo, ¿lo nota? Sino que es el inicio de un camino nuevo que se nos abrió.
porque en nuestra debilidad, esclavos del pecado, no podíamos obedecer a Dios por medio de la ley. ¿Lo nota? No podíamos, hermanos. Así que gracias a la obra de Cristo en la cruz y su resurrección, gracias a ese morador que es el Espíritu Santo en nosotros, dándonos una nueva vida, podemos, hermanos, ser transformados día en día a la imagen de nuestro Señor hasta que llegue la glorificación. Por eso, hermanos, la idea carnal, ¿cuál es la idea carnal o del cristianismo carnal? Es decir, que hay cristianos carnales. Esa idea, hermanos, la Biblia no la soporta. ¿Qué quiere decir de nuevo? Estamos recordando la idea de un cristianismo carnal. Es decir, de aquel cristiano que vive habitualmente en el pecado. Vive habitualmente en el pecado. Eso no encuentra respaldo en las Escrituras. Ya que la fe genuina, hermanos, se manifiesta. La justificación debe tener por sí una manifestación. ¿Cuál es esa manifestación? Pablo nos lo viene diciendo. Pues vive conforme al Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Ya lo va uniendo todo, hermanos. No respalda eso de que un creyente carnal, esa idea, entienda cuál es la idea del cristianismo carnal, esa doctrina falsa de que un cristiano puede vivir en el pecado, habitado en el pecado, y aún así profesar y creerse salvo. Esa idea no la soporta la Biblia. Pero, ¿qué cuando la Biblia sí se refiere a los cristianos como carnales? Porque Pablo dice, los trato como a carnales. Bueno, ¿a qué se está refiriendo a carnales? Bueno, es como a inmaduros, como a niños en Cristo. O sea, si usted comprende que el cristianismo carnal, Pablo se refiere como a inmadurez espiritual, porque todos, hermanos, en algunas áreas somos inmaduros espiritualmente. Bueno, lo está entendiendo bien. Pero decir usted que, hermano, es creyente, pero usted está habituado al pecado y vive en el pecado, bueno, eso no lo soporta la Biblia, hermanos. Así que lo que Pablo quiere decir con carnal, quiere decir inmadurez, o mostrando los hábitos y costumbres que dejó el viejo hombre crucificado en Cristo, todavía influye en los cristianos. Por eso se nos ordena mortificar las obras de la carne. Entienda, hermanos, no puede haber gloria sin santidad. El hombre ha sido destituido de la gloria de Dios por causa del pecado, porque Dios es santo. No puede haber gloria sin santidad, ni santidad sin justificación. Así, cada creyente es llamado a vivir en santidad, evidenciando su fe y perseverando hasta el final. Todo esto es necesario que su fe lo tenga presente, hermanos. Si usted, su fe, cuando hablo de su fe, es lo que usted entiende de su fe, no tiene presente que todo el evangelio es, repita conmigo, justificación, santificación, glorificación. Si su fe no tiene todo esto presente, hermanos, usted va a caer en ese cristianismo carnal, en esa idea de que, bueno, pues voy a echarme una carita al aire y Dios me perdona, sin temor de Dios. Sin temor de Dios. ¿Y eso acaso no es, como dice Santiago, usar la gracia como lascivia? También, hermanos, examinamos la frase si vivís de Romanos 8:13. Si vivís, dirigida a los creyentes. Y recuerde que señala tres aspectos. Primer aspecto, ¿qué señala esa palabra si vivís? Esa frase, ¿qué señala? Bueno, revela la condición espiritual. Y eso es lo que Pablo tiene el propósito al decirle esto a los creyentes. Es que si ellos viven y profesan ser creyentes y viven conforme a la carne, entonces, hermanos, están manifestando algo. ¿Qué están manifestando? Su condición espiritual. ¿Y cuál es su condición espiritual, hermanos? Que no han sido regenerados por más que profesen ser creyentes. Segundo aspecto que señala esa frase, si vivís, para el creyente. Bueno, señala
elección diaria de parte del creyente. Es decir, el creyente tiene la necesidad diaria, hermano, de elegir o vivir en la carne o vivir en el Espíritu. En otras palabras, si la Escritura nos dice que nosotros somos débiles para cumplir, pero Cristo vino y gracias a ese morador interno nos salvó y nos dio libertad, gracias al morador interno que tiene nosotros, ¿quiénes son los únicos que pueden elegir pecar y no pecar? ¿Quiénes, hermanos? Los creyentes. Por eso Pablo dice, si vivís, es una lección que tiene el creyente. El hombre impío que no ha sido regenerado, hermano, él vive conforme a la carne. O sea, no puede hacer otra cosa que alinearse a los deseos de su carne y estar complacido en ello. Así que, ¿qué resalta ese si vivís? Elección diaria, hermanos. Tercer aspecto fundamental de esa frase, si vivís, para los creyentes. ¿Qué resalta, hermanos? Diligencia en la vida cristiana. La frase si vivís, dirigida a los creyentes, muestra que el creyente debe estar atento, velando y orando para que viva conforme a su nueva naturaleza en Cristo. ¿Sí lo ve, hermanos? ¿Acaso usted no tiene un montón de textos en la Escritura donde le dice, velad y orad para que no caigas en tentación? Hermanos, eso es lo que esa frase, si vivís, nos señalan tres cosas. Usted puede profesar ser creyente, pero si se habitúa al pecado y está habituado al pecado y vive así, y en usted no hay remordimiento, no hay arrepentimiento, usted por más que profese ser creyente, usted no es creyente. Segundo, elección diaria en el creyente. Y tercero, diligencia para vivir conforme a la nueva naturaleza en Cristo. Así que entendiendo esto, hermanos, cuando Pablo advierte a los cristianos, esa advertencia dura, si viven conforme a la carne, moriréis. La palabra moriréis entonces no implica pérdida de salvación o salvación por obras, sino que ¿qué implica, hermanos? Y hemos dicho que implica autoexaminación y perseverancia. Hermanos, es deber de cada uno como creyente evaluar su condición espiritual delante de Dios. Si es creyente, cuando se da cuenta de un pecado, no va a vivir habituado a ese pecado. Puede ser que sea lento para luchar contra ese pecado, pero si se da cuenta, este hombre se compunge, esta mujer se compunge y no vive habitual al pecado. Pero si vive en el pecado y no se compunge, hermanos, su condición espiritual, ¿qué está diciendo? Por más que profese, es que usted nunca ha sido cristiano. Eso es lo que le está profesando. Con esa palabra moriréis, es que usted nunca ha sido cristiano. Así que de esta manera Pablo, como buen pastor, él presiona a la congregación local de los romanos para que no persistan en algún pecado, porque esa idea de la gracia me da un pase libre para vivir en el pecado ya estaba en la iglesia de Roma. Vaya conmigo a Romanos 6.1 y nótelo, Romanos 6.1. Pastor, mire lo que dice Romanos 6.1, la idea que ya estaban entre aquellos que profesan ser creyentes en la iglesia local de Roma. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice el versículo 2? En ninguna manera. ¿Sí lo notó? Ya estaba esa idea, ¿sí lo notó? Yo he sido salvo, yo he sido justificado, pero es que ellos no estaban entendiendo la obra completa de salvación que aquí incluye justificación, salvación, santificación y glorificación. Entonces ellos se habían quedado en la justificación y entonces decían, pues ya he sido justificado por otro, yo voy a vivir licenciosamente. Hermanos, Pablo comprende cómo opera la ley interna en el creyente. ¿Cómo opera la ley interna en el creyente, hermano? Nosotros tenemos una responsabilidad grandísima al ya no ser más esclavo del pecado. Por eso la Escritura dice,
dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Y lo dice en el Nuevo Testamento, hermanos. ¿Y por qué es duro? Hermanos, porque cómo opera la carne en el creyente es muy particular. ¿Cómo estaba operando en los creyentes de la iglesia local en Roma? Bueno, pues yo ya he sido perdonado en Cristo, yo voy a vivir como yo quiera. Mire cómo la carne aprovecha de una doctrina tan gloriosa como es el perdón de pecados, provisión de Dios en Cristo, para asegurar a una persona que puede seguir viviendo en el pecado y aún así decir que es salvo. ¿Sí lo ven, hermanos? ¿Cómo funciona la carne en un creyente? Usted no ha visto, hermanos, es que la carne en nosotros es mañosa. Vea, yo he visto creyentes que son, pero sagaces con la doctrina para embaucar a personas. Usted salió de iglesias de ese lugar, hermano. Usted salió de esos lugares. ¿Sí lo ve, hermanos? Es importante entender que Pablo se dirige a los creyentes con esta advertencia tan fuerte para que perseveren y se examinen. Ojo pues, perseveren y examínense en cuál es su condición en la fe. Si a usted la fe le está comunicando y usted ha sido perdonado, usted va a buscar por el Espíritu Santo que mora en usted, crecer en santidad. Ahora, ¿por qué sabemos que Pablo está haciendo esta advertencia tan dura? Quiero comprobárselo por las Escrituras. Quiero comprobárselo porque Pablo da esta advertencia tan dura porque él primero se incluye y después se excluye. Nótelo bien. Romanos 8, versículo 12. Note cómo Pablo se incluye. Romanos 8, versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos. ¿Lo nota? Pablo se está incluyendo. Somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Ahora mire cómo Pablo se excluye. Porque si vivís, ¿sí ve? Ya no se incluye él. Pablo al mostrarse, al excluirse, ¿qué nos está comunicando? De que él se está examinando a sí mismo cuando él dice estas palabras. No hace lo que el principio nos manda hacer del Señor. Que primero mire tu viga antes de ver la pajita del otro. Pablo lo está haciendo. ¿Sí ve? Él se excluye porque él dice, bueno, no somos deudores a la carne para vivir conforme a la carne. ¿Qué está diciendo Pablo? A incluirse ahí. Bueno, que él está viviendo conforme al Espíritu. Pero ustedes examínense si vivís o si viven, si ve cómo ya se excluye, si están viviendo conforme a la carne. Entonces, al ver que Pablo se involucra y después se excluye, nos hace notar de qué maneras que debemos examinarnos a nosotros mismos, hermanos. De cómo debemos juzgarnos si estamos en una condición de muerte eterna, y es por lo siguiente que dice Pablo: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. En otras palabras, hermanos, ¿cómo usted entiende, usted que profesa ser cristiano, que usted es cristiano, regenerado, ha sido justificado, perdonado, si usted está haciendo morir las obras de la carne? Ya sea en un porcentaje, 60, 80 o 100, como nos lo dice el Señor. Pero usted debe estar en una lucha, en un conflicto por mortificar las obras de la carne. Pero Pablo también habla de esta muerte como algo futuro. Él dice, moriréis. ¿Sí lo nota? Por eso, hermanos, ¿qué nos comunica Pablo con eso? Pablo no está diciendo, estáis muertos. No está diciendo que la condición de esos creyentes es estar muertos, no. Lo que Pablo les está diciendo duramente es que se van a sorprender en el día final de lo que ustedes profesaron ser, pero no eran. Lo duro que es, hermanos, sorprendernos ese día. ¿Sí? Por eso dice, moriréis. Así que esta es la primera implicación de la palabra moriréis, muerte eterna. Son palabras duras para creyentes, para los que profesamos ser creyentes. Porque Pablo está presionando a su grey para que iba conforme a esa nueva naturaleza en Cristo. Así, hermanos, que nuestro propósito hasta este momento ha sido advertir a nuestra conciencia cristiana
sobre la gravedad espiritual y física de vivir conforme a la carne. Vamos a seguir con ese propósito. Yo quiero advertirle a usted, quien profesa ser creyente, no quiero rebajar este asunto, hermanos, porque es una cuestión de vida o muerte. ¿No lo dice así Pablo? Hermano, así lo dice Pablo. ¿Por qué usted está tan seguro? Le pregunto. ¿Por qué usted duerme cuando estamos tratando un asunto tan grave como es esto? ¿Acaso usted no tiene una preocupación de su alma? ¿Acaso su conciencia no le comunica que si quiere ver días buenos tiene que apartarse del mal? ¿Acaso usted no le angustia saber cuál es su condición delante de Dios? Hermano, hoy día parece que la conciencia de la muerte en medio del pueblo cristiano es como si fuese cualquier cosa, hermanos. Es como si fuese cualquier cosa, cuando lo natural al principio que era no morir, pero si comes del fruto del bien y del mal, morirás. Si ve al principio no es así, hermanos. Por eso yo quiero advertir a nuestras conciencias cristianas de este asunto, hermanos. Pregúntese, ¿cuáles son las consecuencias de vivir conforme a la carne para los creyentes? ¿Y cómo vamos a responder para vivir en santidad? Ya hemos visto que la primera consecuencia es que usted en el día final, si profesó ser creyente y no está mortificando las obras de la carne, usted al final se va a sorprender. Por eso Pablo dice, moriréis. La manera en que usted hoy se está examinando de saber que está en una condición espiritual viva, vivificante, ¿es cuál? Bueno, en mí hay un conflicto, en mí hay una guerra, me quiero oponer al pecado. Eso es lo que Pablo nos comunica. Pero ¿cuál es la segunda implicación para los creyentes de esa palabra moriréis? Hermanos, es muerte espiritual para el creyente temporal. Es muerte espiritual para el creyente temporal. Recuerde que Pablo en Corintios menciona a los creyentes como niños. Si lo nota, como niños. Y quiero decirle, una cosa es ser un cristiano inmaduro, cristiano inmaduro. Y otra cosa es ser un cristiano que viva de manera inmadura. Es decir, que se habitúe y se complazca en vivir inmaduramente. ¿Sí ve que son cosas diferentes? ¿Acaso cuando su hijo usted lo reprende, lo regaña, a veces no se le sale ese deseo de decir, ojalá yo ya fuera grande para yo tomar mis decisiones? ¿Sí ve que hay un deseo natural de crecer? Hermanos, es lo mismo para los bebés en Cristo. Esa nueva vida operante en nosotros quiere crecer. Esos frutos quieren darse, manifestarse. Por eso un cristiano que diga, no, es que pues yo ya llevo años de vida cristiana y vivo y me gusta como soy. Uy, hermanos, eso debe a usted, que lo escucha como hermano, como decir, uy, aquí hay un peligro de condenación eterna. Hermano, venga, le comparto lo completo que es el Evangelio. ¿Qué es completo el Evangelio? Justificación, santificación, glorificación. Hermano, un creyente inmaduro será torpe, tropezará, pero él no va a querer vivir así siempre. El creyente inmaduro será corregido o disciplinado y él procurará tomar esta disciplina, esta corrección del Señor como una oportunidad para crecer. Pero ¿cuál es el problema? ¿Dónde reside el problema, hermanos? Que por su inmadurez va a ser lento para mortificar las obras de la carne. Y es aquí donde la implicación de la palabra moriréis nos da mucha luz, hermanos, porque nos permite observar por analogía de la fe. Entienda, analogía de la fe es todo el contexto de la palabra de Dios. Esta palabra moriréis aplicada al creyente en analogía de la fe es toda la Biblia. Todo el contexto de la Biblia es la Biblia misma. Entonces esta palabra moriréis aplicada al creyente, ¿qué nos está comunicando? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué es lo que le acontece a un creyente que es lento para mortificar las obras de la carne por el Espíritu? Bueno, la consecuencia
es muerte espiritual temporal. Yo sé que esta palabra es confusa, esto, hermano. ¿Por qué? Porque o se está espiritualmente vivo o se está espiritualmente muerto, ¿no? ¿Así no nos lo dice la Escritura? Estando muertos en vuestros delitos y pecados. Fuiste pasado de muerte a vida, de luz a tinieblas. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Uno se está vivo o se está muerto espiritualmente. O usted está medio vivo o está medio muerto físicamente. No, uno está vivo, hermano. Así usted está enfermo, usted está vivo, ¿verdad? ¿Sí? Y aunque sé que el término muerte espiritual temporal en el creyente no es preciso, a medida que voy desarrollando esto, usted me va a entender por qué la uso. Mire que Pablo en nuestro pasaje establece que para mortificar las obras de la carne se requiere de una comunión con ¿quién? ¿Qué dice allí? Más por el Espíritu. Se requiere de comunión. ¿Qué es comunión, hermanos? Es estar en común acuerdo con otro. Por eso en Romanos 8 Pablo tanto insiste, los que se conforman al Espíritu, andan conforme al Espíritu, andad como el Espíritu. ¿Sí ven? Usa palabras de comunión, de caminar juntos, pero esto no se refiere a yo camino por mi camino y el Espíritu Santo me está acompañando. No, yo me conformo a la mente de Cristo. O sea, es que soy yo, hermanos, el que estoy sujeto, no es el Espíritu Santo que está sujeto a mí. ¿Sí lo nota? Entonces es un tema de comunión. Pregunto, si un creyente resiste al Espíritu Santo, no obedeciendo la palabra de Dios cuando el Espíritu Santo le muestra algo que debe hacer o algo que debe dejar de hacer, apaga los deseos del Espíritu Santo y le entristece, ¿qué experimenta? ¿Acaso no experimenta una especie de muerte espiritual temporal? ¿Acaso usted no ha experimentado eso que David decía? Devuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Así que, hermanos, por eso digo muerte espiritual temporal para creyentes y no mortifica los deseos de la carne. ¿Por qué, hermano? Porque va a experimentar en esa comunión como si estuviera muerto espiritualmente. ¿Sí? También no va a poder disfrutar del gozo de la salvación. El gozo de la salvación, hermanos. Pero si es hijo de Dios, entonces Dios no lo dejará complaciente en sus pecados. Así que déjeme elaborarle más esta segunda implicación de lo que significa la palabra moriréis. Primero, significa pérdida de comunión con Dios. Y esto es para el creyente, esto no es para el impío, hermanos, esto es para el creyente. El impío no tiene comunión con Dios, él está muerto en sus delitos y pecados. Pero el creyente puede experimentar esto porque hay algo que está obstaculizando su viva comunión con Dios Padre, con la Trinidad, hermanos. Entonces, pensando en analogía de la fe, esta palabra moriréis, ¿qué caso usted se le viene a la mente? Pérdida de comunión con Dios. ¿Acaso no se le viene a la mente el rey David? El rey David después de ese pecado con Betsabé y el asesinato de Urías, ¿recuerdan? Que David experimentó una profunda ruptura en su comunión con Dios. ¿Y por cuánto tiempo, hermanos? Casi 9 meses a 1 año experimentó esa ruptura de comunión con Dios. ¿Qué volvió a restablecer esa comunión con Dios? La confesión del pecado, pero alguien debió exponerlo. ¿Y quién fue el que lo expuso? El profeta Natán, ¿recuerda? Ya va viendo, hermanos, la necesidad de la confesión. Porque mire lo que dice el Salmo 51:11, simplemente escúchelo. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. El Salmo 51 fue escrito en respuesta a ese gran y grave pecado de David que cometió con Betsabé y Urías. Y así que David dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. En el Salmo 32, 3, 4 encontramos algo muy parecido. Dice el salmista por no haber confesado. El rey David dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día.
porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Hermanos, estos pasajes no son aplicables para impíos. El impío nunca ha experimentado una separación de Dios, de la comunión con Dios. Un cristiano tiene una comunión con Dios especial por medio de Cristo. Mire que David de esta manera lo recuerda: no me eches de delante de ti. O sea que antes estaba habitando en la presencia del Señor, pero ahorita reconoce su pecado y le dice: no me eches. Y el Salmo 32, 3, 4: mientras cayese envejecieron mis huesos. Él conocía que era la confesión, pero mientras cayó su conciencia le remordía. Entonces David, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿qué experimentó, hermanos, como creyente? La pérdida de comunión con Dios. Tanto que eso parecía, hermanos, como una muerte espiritual temporal, por las expresiones que usa. Segundo, ¿qué implica esa palabra moriréis para el creyente? Implica, si no hace morir, las obras de la carne. ¿Qué implica, hermanos? Falta de gozo. De nuevo, tenemos el mismo caso de David. En el Salmo 51:12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. O sea que David no estaba disfrutando de saberse perdonado, justificado, amado por Dios. Su vida emocional y espiritual estaba siendo turbada por ese pecado gravísimo de la falta de confesión de pecados, lo cual no estaba mortificando. Y aquí ya nos estamos dando cuenta que una manera de mortificar el pecado, ¿cómo es? Pues confesando el pecado, hermanos. Entonces no solo rompió la comunión con Dios, sino que no podía experimentar lo que es el gozo de la salvación. El gozo de ser justificado, de ser santificado, de saber que va a ser glorificado. Tercero, hermanos, ¿qué implica eso de moriréis para el creyente? Tenemos el caso de la iglesia en Corintio, la iglesia de Corintio, en un asunto muy particular. Cómo la iglesia local, los profesantes creyentes, estaban participando de la cena del Señor. Y allí, hermanos, Pablo les dice a ellos, los exhorta duramente y les dice que ellos están tomando la cena del Señor indignamente. Por lo tanto, hay débiles y enfermos y aún algunos hoy mueren o duermen. Oh, hermano, y esto se lo está diciendo a creyentes. A creyentes. Estamos hablando de la iglesia del nuevo pacto, hermanos, y que se manifestó enfermedades físicas y muertes físicas en los creyentes. Y esto, hermanos, porque no estaban mortificando sus obras de la carne. ¿Qué? Hermanos, cuando usted ve la iglesia de Corintio, qué iglesia tan complicada, ¿no? Miembros, había un miembro que se estaba acostando con su madrastra. Habían miembros que eran borrachos y llegaban a la Santa Cena a tomar la Santa Cena borrachos. Había divisiones, hermanos, en la iglesia. Unos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de... Había desunión. Y tomar la Santa Cena indignamente presentaba esto de que todo el mundo hacía lo que bien le parecía, todo el mundo creía lo que bien creía, hermanos. Así que el propósito de la disciplina que envió Dios para esa iglesia local, por no estar mortificando las obras de la carne, ¿cuál fue, hermanos? Muerte, debilidad y enfermedad. Entonces, note, hermanos, que los pecados no mortificados en los creyentes llevan a un comportamiento pecaminoso, tanto que la disciplina puede llegar a ser que la muerte física, hermanos, la muerte física. Así que la mortificación en el creyente, hermano, es algo serio. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Y esto nos lleva a cabo, hermano, unas consecuencias espirituales y físicas de parte de Dios. Sí, hermanos. Veamos otro caso en la iglesia. Y quiera el Señor ponga temor, como puso esa iglesia, aquellos que se congregaban pero no eran miembros. ¿Recuerdan el caso de Ananías y Zafira? ¿Recuerdan la iglesia del nuevo pacto, el ejemplo de Ananías y Zafira?
que hubo una disciplina física para ellos, porque mintieron al Espíritu Santo sobre el precio de su propiedad vendida, y como consecuencia, ¿qué les vino? La muerte, hermanos. Este acto, hermanos, reportó para los que se congregaban solamente un gran temor en el Señor. Tanto que ellos dijeron, no, nosotros nos vamos a juntar con estos discípulos, con miembros, porque vieron que esto era de un compromiso para el Señor alto. Hermanos, estos ejemplos de creyentes nos ilustran cómo el pecado no mortificado por el Espíritu del creyente puede llevar a una forma de muerte, tanto en términos temporales como comunión y falta de gozo, como también una muerte física, hermanos. Y estamos hablando de casos de la iglesia del nuevo pacto, estamos hablando del tiempo de la gracia, ¿sí? ¿Lo está comprendiendo? Bueno, estamos hablando de la iglesia en el antiguo pacto, estamos hablando de la iglesia aquí y ahora, del tiempo después de Cristo. Entonces, mis hermanos, note que en nosotros debe haber un profundo temor en cuanto si no estamos creciendo en la mortificación de nuestros pecados. Ahora, lleguemos a esa parte del versículo 13b. 13b, la condición y el mandato. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La condición para el creyente y el mandato es que debe, hermano, hacer morir las obras de la carne por el Espíritu. Pero por ahora, hermanos, me interesa que entendamos las consecuencias negativas y consecuencias positivas de eso. Así que dejaremos, como le dije, esta conclusión del apóstol Pablo, que está dividida en 4 partes. Usted ya debe ir sabiendo cuáles son esas partes, ya la hemos repetido varias veces. En ellas nos vamos a detener en cada una de ellas para examinar mejor, pero por ahora lo estamos viendo de manera general. Pasemos entonces a la consecuencia positiva, versículo 13b. Viviréis. Es decir, la consecuencia para el creyente de mortificar las obras de la carne, ¿qué le comunica al creyente? Si dijimos que moriréis, aquel que profesa ser creyente, pero vive en la inmadurez, vive en los hábitos pecaminosos, no crece espiritualmente, le está comunicando que él se va a sorprender en el día del juicio. ¿Qué le comunican? Viviréis. Pues hermanos, una seguridad de que si él está por el Espíritu mortificando y creciendo en la mortificación de su pecado, pues que en el día del Señor también se va a sorprender y va a entrar en el reino del Señor. Pero ¿qué nos implica también, hermanos? Vida abundante. ¿Acaso Cristo no dijo eso? Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Qué es vivir conforme al Espíritu? ¿Cuál es el resultado? Vivificación, hermanos. Una vida cristiana, quiéralo usted decir, ay, este se volvió pentecostal, de poder, si usted lo quiere llamar así. De poder, hermanos. El resultado es una vida abundante espiritualmente. Es decir, que si yo estoy en escasez, tengo un gozo increíble que no sé por qué me viene. Si hay una angustia terrible a mi alrededor, muerte, enfermedad, yo tengo una paz que sobrepasa. ¿Sí lo ve? Me asaltan dudas, pero mi fe está asegurada al Cristo, así que voy pasando rápido la página. Vida espiritual abundante, hermanos. La comunión con Dios será una relación íntima y continua con Dios, donde el creyente puede experimentar la presencia y el consuelo del Señor diariamente. ¿Sí lo ve, hermanos? Eso sería el viviréis. Pero también, ¿qué será el vivir o el viviréis? Bueno, fruto espiritual. Vivir en el fruto del Espíritu Santo: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y ir creciendo en esos frutos. Y esto va siendo señal y le va dando confianza al creyente de que él es un hijo de Dios. Lo que leemos entonces, hermanos, de esta conclusión lógica del apóstol Pablo es una advertencia a los creyentes. Primero, a examinarse, ya que por un lado, si están viviendo conforme a la carne, es decir, no están mortificando las obras de la carne,
están manifestando dos cosas. Primero, una falta de conversión genuina, o segunda, hermanos, negligencia en llevar a cabo la mortificación de su carne, lo cual eso le va a reportar a él una comunión nada con el Señor o muy floja con el Señor y una falta de gozo. Y mire que en el Salmo 38, 3, 5 parece eso tener en mente el apóstol Pablo, el rey David. Nada sano hay en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieren y supuran mis llagas a causa de mi locura. Hermanos, qué expresión de un hombre que se da cuenta que no está mortificando su pecado. Dice, me estoy pudriendo en vida, cuando podría estar viviendo en el Espíritu, conforme al Espíritu. Así que el pasaje de Romanos 8:12, y con esto terminamos, del 12 al 13, no implica, hermanos, que un creyente pueda perder salvación por no mortificar las obras de la carne. Mas sí que enfatiza la importancia de evidenciar la nueva naturaleza en Cristo por medio de mortificar las obras de la carne. El problema, hermanos, es que nos acercamos a estos pasajes simplemente teniendo en cuenta una parte de la obra de redención, la justificación. Pero recuerde que el Evangelio es justificación, santificación, glorificación. El pasaje de Romanos 8, del 12 al 13, implica que la vida de santidad es una respuesta o un resultado de ese nuevo nacimiento. Esto es verdadero, hermanos, pues Pablo dice en Romanos 8:9 lo siguiente: mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Sí lo ven? ¿Por qué la santidad es un resultado? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros. El pasaje de Romanos 8, del 12 al 13 enseña que aunque el pecado en el creyente está presente, el creyente no está obligado a servir a la carne porque él puede elegir, ya que el Espíritu Santo le proporciona el poder para vencer. Por lo tanto, hermanos, cuando hablamos de mortificar la carne o hacer morir las obras de la carne, la Biblia se refiere a los creyentes y a la necesidad que todo creyente tiene de luchar con los hábitos, costumbres, pasiones que dejó el viejo hombre crucificado. Esto no como un medio de salvación, sino como una respuesta, una evidencia al nuevo nacimiento y la vida abundante que Cristo promete. Así que si usted está preguntando, ¿yo por qué cristiano no estoy viviendo la vida abundante? Usted ya va identificando, no estoy haciendo morir las obras de la carne. Mire que la experiencia, hermano, hablando de experiencia, la experiencia común de todo nacido de nuevo, Pablo la describe en Romanos 7, del 15 al 25. ¿Cómo describe Pablo esa experiencia? Note. Romanos 7, del 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Note un lenguaje de conflicto interno. Que tanto usted lee esto y dice es un trabalenguas, porque es un conflicto interno. Por eso es un trabalenguas, porque ¿cómo uno puede explicar estas cosas de la experiencia del pecado que lucha el creyente?
Entonces la experiencia de todo nacido de nuevo es esta, hermano, una trabalengua, es como esto, es así, hermanos. Romanos 8, del 12 al 13, exhorta a todo creyente a vivir en santidad. Y la manera en que vivimos en santidad es mortificando las obras de la carne. Siendo un llamado muy coherente del apóstol Pablo a que vivamos conforme a nuestra nueva vida en Cristo. Por lo tanto, hermanos, cuando la Biblia habla de vivir en el Espíritu, escuche bien, con esto ya terminamos. No se refiere a una experiencia o a experiencias, ¿sí? Eso no se refiere a vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es el resultado natural de la justificación. ¿Y cuál es? La santificación. Así que usted debe tener un mayor compromiso con la deuda que tenemos para con el Espíritu Santo, el cual es mortificar las obras de la carne. Gracias a Cristo por su obra, hermanos. Hoy somos los más libres de todos para poder elegir no pecar. Amén. Vamos a orar.